Buenas tardes para Argentina, buenas noches para Europa. Es un placer desde la Federación Argentina de Cardiología dar inicio y bienvenida a este ciclo de FAC para el mundo, en el contexto de una serie de reuniones que haremos mensualmente con referentes mundiales en diversos temas de la cardiología. Y en esta ocasión tenemos la presencia de dos maestros de la cardiología con una trayectoria mundial, amigos de Argentina, amigos de nosotros, aunque si bien están conectados mucha gente de otros países, sobre todo de Latinoamérica, presentar al doctor Pedro Brugada, que está conectado desde Bélgica, a quien no vamos a decir los aspectos curriculares, sino simplemente agradecer por la generosidad y la colaboración de siempre hacia nosotros, y al doctor Josep Brugada, que también exactamente lo mismo, está conectado desde Barcelona y específicamente desde la sala de electrofisiología, porque aunque es tarde por ahí, bueno, está trabajando, así nos da un poco de ejemplo, ¿verdad? El tema, un tema que es apasionante, un tema que nunca va a perder actualidad y que todos debemos revisar y conocer profundamente, sí, que es la electrocardiografía. La electrocardiografía que jamás pierde actualidad y que, bueno, que siempre que escuchamos a estos genios, ¿verdad?, de este campo y sobre todo de la electrofisiología, siempre nos dan nuevos tips o nuevas formas de abordar y leer los electrocardiogramas. Este año, un año especial, y voy anticipando, nos visitará el doctor Pedro Brugada, aquí en Tucumán, en Argentina, por una ceremonia muy especial. Así que también será parte de las celebraciones de 30 años de la publicación inicial de lo que es el síndrome de Brugada en el año 1992. Para no demorar más, vamos a empezar la lectura de los electrocardiogramas. Empieza el doctor Josep Brugada y luego van dando un poco la explicación. Haremos alguna pregunta clínica y luego alternará uno a uno con el doctor Pedro. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos y empezamos con la charla y la interpretación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un placer, como siempre, colaborar con nuestros amigos argentinos, con la FAC, con tu presidencia. Seguro que la FAC va a dar un impulso tremendo hacia adelante, como todo lo que ha pasado por tus manos, que lo has dejado en pabellones altísimos. Enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena por tu dedicación a la electrofisiología en América Latina y por todo lo que representa tu trabajo para América Latina. Bueno, es un placer estar con Pedro, como siempre. Vamos a ver si hacemos esta hora que tenemos para explicar unos cuantos electrocardiogramas que forzosamente vamos a intentar que sean un poquito especiales cada uno de ellos, que tengan alguna cosa relevante y intentar pues enseñar todo lo que podamos de esta magnífica técnica que es el electrocardiograma. Más de 100 años después nadie ha conseguido batirla. Esta sí que es la técnica reina en la cardiología, lo sigue siendo, y nadie consigue desbancarla por mucha tecnología que hagamos y por muchas inversiones tecnológicas. Bueno, este primer electro es un electro con 6 derivaciones, 1, 2, 3, V1, V4, V6. Voy a pediros que me acompañéis en la lectura de este electro. Si miramos los 3 primeros latidos, vemos 3 latidos ventriculares, 3 complejos QRS finos, ¿vale? Cuando uno ve un complejo QRS fino, lo primero que intenta buscar es la onda P que le preceda para que veamos si esto es un ritmo supraventricular. Y vemos que hay, efectivamente, antes del primer latido hay una onda P muy pegada al complejo QRS, pero luego vemos una segunda P que no se sigue de un complejo QRS inmediatamente, y vemos como efectivamente lo que estamos observando es que hay una disociación entre las ondas P y los complejos QRS. Hay más ondas P que QRS,
los QRS van a un ritmo relativamente lento, con lo cual deberíamos estar aquí diciendo que esto es un bloqueo AV completo con un ritmo de escape nodal muy alto y por eso nos da un complejo QRS muy estrecho. Y ninguno de los tres complejos QRS se avanza en el tiempo, por tanto no hay ninguna captura desde las aurículas. Por tanto, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular completo. Sin embargo, hay un cuarto complejo, QRS, en este caso es un complejo ancho, que va precedido de una onda P y que nos muestra un complejo con una morfología absolutamente positiva en la derivación V1, ¿vale? Y negativa en la derivación D3, isodifásica en 1 y 2. Si continuamos con la lectura, vamos a ver cómo interpretamos este complejo. Podría ser una ectopia ventricular que cayó ahí en medio, ¿vale? Pero si vamos siguiendo este trazado, sobre todo si nos fijamos en la derivación D2, probablemente que es donde mejor lo vemos como el ritmo auricular que habíamos detectado antes sigue su ritmo, su frecuencia normal, vuelve a haber una onda P claramente bloqueada después de este complejo QRS ancho y vuelve a haber un ritmo de escape de QRS estrecho nodal. Después de este latido único, vuelve a haber ahora una salva de 7 complejos continuados con exactamente la misma morfología que el complejo ancho que antes veíamos, y si nos fijamos en la derivación de 2, vamos a ver que cada uno de estos complejos va precedido de una onda P con un PR fijo. Es decir, hay una asociación entre la onda P y el complejo QRS ancho. Al cabo de 7 latidos, vuelve a haber una onda P que no se sigue de un complejo QRS ni ancho ni estrecho. Al cabo de unos milisegundos aparece otro latido de escape similar al que teníamos antes con QRS estrecho, que se vuelve a repetir al cabo de unos milisegundos. Por tanto, diríamos que tenemos un paciente con un bloqueo AV completo, con un ritmo de escape nodal regular, sin ningún tipo de captura cuando el complejo QRS es estrecho. Sin embargo, hay una asociación entre la onda P y el complejo QRS cuando el complejo QRS es ancho. ¿Cómo podríamos interpretar esta asociación entre las ondas P y los complejos QRS con un complejo ancho? Esto no puede ser un extrasístole ventricular. Un extrasístole ventricular aislado podría ser el primero, pero luego cuando vemos 7 complejos continuos seguidos que se asocian con el mismo PR, uno no puede imaginar que esto sea un complejo QRS. Por tanto, hay que buscar una explicación alternativa. Y la explicación alternativa podría ser que este individuo, ¿me pasas la siguiente, Pedro? Que este individuo tenga una vía accesoria aurículo-ventricular intermitente. Tiene un bloqueo AV completo con un ritmo de escape nodal, tiene una vía accesoria entre aurícula y ventrículo que conduce de forma intermitente. A veces conduce, a veces no conduce. Y cuando conduce, provoca una asociación entre aurícula y ventrículo con un PR fijo muy corto, como corresponde a una preexcitación ventricular, y con una morfología claramente positiva en V1 cuando conduce, que significa que se trata de una vía accesoria de situación lateral izquierda. 2 preguntas. 1. ¿Este individuo necesita un marcapaso, sí o no? Porque tiene un bloqueo AV, pero tiene una vía accesoria que conduce. Segunda pregunta. ¿Este individuo necesita una ablación de la vía accesoria, sí o no? Porque tiene una vía accesoria que podría en algún momento conducir con más frecuencia e incluso podría provocar, en caso de que llevara un marcapaso, una taquicardia mediada para el marcapaso, porque cada latido del marcapaso
podría conducir por la vía accesoria retrogradamente y provocar una taquicardia mediada por marcapaso. Entonces, las dos preguntas son esas, ¿no? Si me permites, Luis, las contesto, ¿no? En la primera pregunta es, ¿requiere un marcapaso este individuo? Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque la vía accesoria no es de fiar. Tenemos una vía accesoria que no puede de ninguna forma suplir la conducción AV normal, porque este individuo puede pasarse minutos, horas o días sin que la vía accesoria conduzca, aunque luego pueda conducir 7 latidos consecutivos. Pero como no es de fiar que tenga una conducción estable en el tiempo, este individuo requiere sin ninguna duda un marcapaso. ¿Este individuo requiere una ablación de la vía accesoria? Lo primero que deberíamos saber es si esta vía accesoria que conduce intermitentemente de forma anterógrada, de aurículo-ventrículo, si tiene conducción retrógrada también intermitente. El electro nos hace sospechar que no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna P retrógrada después de cada uno de los latidos nodales. Si el individuo tuviera una vía accesoria con conducción retrógrada, después del latido nodal, este latido podría conducir por la vía y tener una P retrógrada. Y en ningún momento en este electrocardiograma que hemos mostrado se ha mostrado esta posibilidad. Por tanto, posiblemente la ablación de la vía accesoria podemos cuestionarla como mínimo, ¿vale? Porque la posibilidad de que se produzca una taquicardia mediada por marcapasos es extremadamente baja. La posibilidad de que se produzca una conducción rápida a través de la vía por una fibrilación auricular probablemente también es muy poco probable, porque es una vía accesoria intermitente con poca capacidad de conducción. Si tuviéramos la sensación en algún momento de que este individuo o bien tiene conducción retrógrada intermitente, que podría ser, y eso nos podría interferir con el marcapaso, o bien aumenta su capacidad de conducción anterior, entonces podríamos plantearnos la necesidad de la ablación de la vía accesoria. Excelente, Josep. A veces nos ha ocurrido de recibir alguna vez algún paciente que tiene ablación previa y que ya tiene, bueno, de manera probablemente traumática, trastornos en el sistema de conducción, en una ablación no efectiva de la vía accesoria. En este caso se trató de algo congénito. En este paciente, ¿pensarías en algo más congénito o en algo adquirido? Sí, sí, este individuo es un individuo que no había tenido ninguna ablación previa. Era un individuo que se presentó, de hecho, ni siquiera presentó un síncope porque tiene un buen ritmo de escape, era un individuo relativamente joven y se presentó con un cierto cansancio, con una cierta sensación de palpitación extraña, y el electro que se documentó fue este, y para sorpresa de muchos, pues efectivamente con un bloqueo AV completo, con un ritmo de escape muy correcto nodal y con ese complejo QRS asociándose con la onda P con QRS ancho que llamó la atención de este individuo, probablemente potenciado por el bloqueo AV completo, empezó a conducir por esta vía accesoria de forma intermitente, que era una vía accesoria no conocida hasta ese momento y que nunca había provocado taquicardia. Bien, y has mencionado un tema muy importante que nos pasa en la clínica, que a veces queremos diferenciar, no es tan frecuente, pero ocurre. Extrasistolia ventricular o QRS ancho versus preexcitación ventricular. Sí. ¿Qué maniobras nos ayudan a un poco decidirnos a favor de uno u otro, Josep? En este caso, la evidencia viene por esta asociación entre una onda P y un QRS ancho en cada ocasión. No hay ningún QRS ancho que no vaya precedido de una onda P. Sería absolutamente impensable pensar que tenemos una salva de latidos ventriculares que coinciden exactamente todos y cada uno de ellos con el mismo PR. Si nosotros tenemos un PR variable, puede ser que estemos, digamos, teniendo un latido ventricular que va cayendo de forma disociada, pero cerca de la onda P, pero que va cambiando el PR, pero en este caso la maniobra clara es que los PR son idénticos en los 8 latidos con QRS ancho, por tanto, claramente hay una asociación entre la P y el QRS. Excelente, muchas gracias. Otra cosa que aprovecho para preguntarte, Josep, es el valor
que das a la pérdida de conducción en las vías accesorias, por ejemplo, ya en otro contexto de paciente, ante una prueba de esfuerzo o en el holter, el que sea intermitente o que se corte. Sí, esto está ahora mismo cuestionado. Esto siempre se valoró que la pérdida de conducción de la vía accesoria durante la prueba de esfuerzo o incluso el que esa vía accesoria fuera intermitente, siempre se valoró como un factor que identificaba un periodo refractario anterógrado de la vía muy largo y, por tanto, de poco riesgo. Las últimas informaciones van un poquito en contra de eso y, de hecho, las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la preexcitación ventricular desaconseja utilizar las maniobras no invasivas para definir una vía como de bajo riesgo. Primero, porque uno puede hacer una prueba de esfuerzo y durante la prueba de esfuerzo a veces la vía se convierte en inaparente, no en no conductiva. Una cosa es que la vía se bloquee y deje de conducir y la otra es que la vía se convierte en inaparente porque estamos acelerando la conducción por el nodo AV y eso disminuye la preexcitación ventricular y la onda delta. Y puede dar la sensación de que esa vía accesoria ha dejado de conducir cuando lo único que hace es que se ha escondido su conducción dentro de ese nodo AV hiperfuncionante. Por tanto, yo sería prudente con utilizar las maniobras no invasivas como definitorias de muy bajo riesgo, sobre todo en un momento en que afortunadamente la ablación con radiofrecuencia permite arreglar prácticamente el 100% de estos casos con un riesgo cercano a cero y, por tanto, la posibilidad de curación debe considerarse siempre, porque si no, es lo que siempre decimos, no porque vaya a tener ningún riesgo de muerte súbita, que es muy pequeñito, sino porque su vida va a ser una miseria, porque no va a ser capaz de poder tener según qué deportes, no va a ser capaz de tener según qué profesiones, va a estar siempre pendiente de que alguien le haga un electro y le diga que no, que eso tiene riesgo y que no puede pilotar aviones o no puede hacer puenting o no puede hacer no sé qué. Y entonces yo creo que eso claramente se soluciona con una evaluación y normalizando la situación. Muchas gracias, Josep. Pedro, seguimos con... Muy bien. Todo bien. Vamos a ver, pues en primer lugar, bueno, a Luis quería apuntarme pues también a todos los comentarios de José, felicitarte pues por la trayectoria que estás teniendo y que vas a seguir y ayudarte naturalmente. Ya sabes que nosotros estamos siempre dispuestos a ayudarte. A nuestros alumnos siempre los ayudamos, ya lo sabe todo el mundo. Bien, vamos a ver el siguiente electrocardiograma. Fijaros, este es un electrocardiograma muy curioso. En primer lugar, la organización del electrocardiograma es exactamente la misma que la anterior. Tenemos 6 derivaciones, 1, 2, 3 y 3 precordiales. Y entonces aquí lo que vemos es que en la parte izquierda hay una taquicardia, clarísimamente. Hay un ritmo pues, rápido de alrededor de unos 160 latidos por minuto, con un complejo QRS angosto, estrecho, de una morfología aparentemente normal, quizás un eje un poquito hacia la derecha, lo cual no es una sorpresa porque estamos aquí hablando de un niño, en realidad. Y entonces, fíjense, arriba CSM es masaje del seno carotídeo, escrito en inglés, naturalmente, y lo que ocurre es que vemos de una manera brusca que termina esta taquicardia. Hay una pausa pues, de más de 2 segundos, sin duda, con una onda en la mitad de este registro que sin duda alguna hay un artefacto en la parte derecha, pero en el medio vemos lo que parece ser, sobre todo en V1, una onda P normal, una onda P positiva negativa, que no resulta en un complejo QRS ni nada, y luego vemos la aparición de nuevo de un complejo QRS angosto, idéntico, fíjense, al de la taquicardia, y de nuevo se reinicia aquí una taquicardia que ahora si miráramos la velocidad de esta taquicardia, la frecuencia de esta taquicardia, vamos a ver que es un poco más lenta que la taquicardia del lado izquierdo, la que hemos parado con el masaje del seno carotídeo. Bien, claro, aquí en primer lugar lo que tenemos que descifrar es cuál es el mecanismo de la taquicardia
en la parte izquierda de este trazado. ¿Qué es lo que pasa en la mitad de este trazado con esta onda P? Naturalmente, bajo el efecto del masaje del seno carotidio. ¿Cuál es el lugar de origen del latido con complejo QRS angosto? Que va seguido de nuevo de una taquicardia y ahora con una morfología muy distinta del complejo QRS. Es decir, tenemos aquí pues, el diagnóstico diferencial en la parte izquierda de una taquicardia supraventricular y en la parte derecha tenemos la iniciación y el diagnóstico diferencial de una taquicardia con complejo QRS claramente ancho, más de 120 milisegundos y con una morfología que sin ninguna duda es una morfología de bloqueo de rama izquierda. En fin, y entonces la otra cosa curiosa, como hemos dicho, es que hay una diferencia significativa en la frecuencia de la taquicardia en la parte izquierda y en la parte derecha del trazado, siendo la parte derecha, como hemos dicho, más lenta. Bien, el terminar una taquicardia con el masaje del seno carotidio, como sabemos, es en general un fenómeno que o bien termina una taquicardia auricular, que es sensible a las estimulaciones vagales, lo cual ocurre, es raro, pero ocurre, o estamos hablando ya de una taquicardia supraventricular, donde el nodo auriculoventricular, que sabemos todos es muy sensible al efecto de la estimulación vagal, pues que esta taquicardia incorpora el nodo auriculoventricular en el circuito. Naturalmente, cuando hablamos del nodo auriculoventricular incorporado en el circuito, podemos tener una taquicardia nodal, ya por definición, sin ninguna duda, o podemos tener una taquicardia que utiliza el nodo auriculoventricular como parte de un circuito que puede incorporar cualquier otra parte del corazón, en general, como sabemos, una vía accesoria. Entonces, vamos a ver, ¿qué podemos deducir de la parte izquierda cuando miramos al complejo QRS, cuando miramos al modo de terminación de esta taquicardia? En realidad, la verdad es que tampoco tenemos que rizar el rizo ni pensar que somos tan buenos como somos o como pensamos que somos. Porque en realidad, si vamos a buscar una onda P en este trazado de la izquierda, cuesta mucho encontrarla. La única cosa que vemos que nos puede sugerir que hubiera una onda P es que la repolarización en las derivaciones 2 y 3 no es normal. Fíjense sobre todo en la derivación 3, esta negatividad seguida de una positividad que da la morfología de esta onda T. Esto no es completamente normal. Si luego miramos a V1, allí sí que quizás tengamos ya una clave un poquito más interesante. Fíjense que la repolarización, el espacio ST en V1 es un poco raro. No es lo que conocemos normalmente, de que vemos el complejo QRS, una parte plana y luego una onda T. Vemos simplemente que después del complejo QRS va directamente para arriba y acaba más o menos con una punta. Fíjense que tiene una forma un poco punteada, sobre todo fíjense el primer complejo, la repolarización del primer complejo, y si luego vamos comparando, vemos que realmente tiene una forma un poco rara esta repolarización. Pero esto es todo y no podemos mucho más, no podemos decir mucho más. Bien, entonces el masaje del seno carotido nos puede terminar una taquicardia auricular, nos puede terminar una taquicardia nodal y nos puede terminar una taquicardia por vía accesoria por bloqueo en el nodo AV, con lo cual no vamos a ver ninguna diferencia en la parte final del complejo QRS porque todavía es la onda P, como en una taquicardia auricular que se bloquea y que termina la taquicardia. Les voy a decir que es muy raro, sería muy raro de hecho, tener una taquicardia auricular que precisamente se termina en el momento en que se bloquea una onda P. Es decir, ¿qué quiero decir con ello? Que si miramos a la derivación V1, y si yo les digo, no sé si se ve la flecha de la pantalla, pero bueno, la voy a utilizar. Sí se ve. ¿Sí? Sí se ve. Bueno, pues si esto es una onda P, esto que sube para arriba, la parte final puntiaguda es una onda P, entonces aquí se bloquea una onda P.
Sería muy raro de que se nos bloquee al mismo tiempo el nodo AV y una taquicardia auricular que termina con esta última onda P. Esto sería una coincidencia muy, muy, muy rara. En general no se ve esto. Cuando nosotros tenemos una taquicardia auricular que es sensible al masaje del seno carotidio, vemos que la taquicardia se enlentece, en general se va a producir un bloqueo auriculoventricular de 1 o 2 ondas P's y la taquicardia continúa porque no depende de la conducción auriculoventricular, es decir, vemos la taquicardia que sigue sin conducción a los ventrículos y luego más tarde se termina la taquicardia auricular también, pero juntos los dos, muy raro. Segunda cosa, si aceptamos que esto es una onda P, naturalmente ya esto no puede ser una taquicardia intranodal. Ya una onda P colocada pues a más de 120 milisegundos después de la terminación del complejo QRS, esto es una vía accesoria en principio, pero bueno, habría que probarlo. Tercero, si acepto que esto es una onda P, es positiva. En V1, una onda P positiva significa que mi activación viene de atrás para adelante. Y luego, esto ya me indicaría un poco, porque lo que está atrás es la aurícula izquierda y adelante la aurícula derecha, de que podría tratarse de una vía accesoria izquierda. Esto sería la primera hipótesis, aceptando de que esta cosa tan pequeña sea una onda P. Bueno, como que no tenemos en realidad una gran onda P donde poder realmente estar firmes en esta decisión de que esto es una onda P, vamos a analizar un poquito el resto del trazado. Tenemos una pausa por el masaje del seno carotidio, tenemos una onda P, aquí tenemos un artefacto, acá. Si esto es una onda P simplemente bloqueada, no hay ningún problema en aceptar de que después y durante el masaje del seno carotidio, de que tengamos una pausa sinusal y que esta pausa sinusal se continúa, con lo cual aquí no vemos onda P, vemos simplemente un escape nodal y el escape nodal se sigue de esta taquicardia y fíjense que de nuevo vemos esta pequeña positividad acá y esta repolarización que tampoco no es normal completamente, sin que podamos decir de que es una onda P. Pero bueno, ¿qué pasa aquí ahora? Pues lo que vemos es una cosa muy curiosa y es que se inicia una taquicardia con un bloqueo de rama izquierda, de morfología de bloqueo de rama izquierda, con un complejo QRS bastante ancho, efectivamente, pero fíjense, por lo que tenemos, los pocos datos que tenemos con estas derivaciones, vemos que desde el inicio de la R al descenso de la onda S es muy rápido, lo cual no sugiere de ninguna manera una taquicardia ventricular y lo que sugiere es una taquicardia supraventricular con aberrancia. Tampoco vemos, a pesar de que, claro, esto es el inicio de la taquicardia y es un trazado muy corto, no vemos nada como que nos sugiere una disociación auriculoventricular. Y lo que habíamos dicho, el ciclo de esta taquicardia, si lo comparamos con el anterior, es más lento. Bien, vamos a ligar un poquito todos estos cabos. En primer lugar, esto, como hemos dicho, se está ocurriendo en un niño. Uno de los mecanismos más frecuentes de inicio de una taquicardia supraventricular, en general por vía accesoria en niños, es precisamente por un ritmo de escape nodal. Es decir, que tenemos un escape nodal porque hacen una bradicardia, muchas veces durante el sueño, y se les inicia la taquicardia no por extrasístoles, como vemos muy frecuentemente en adultos, sino por un escape nodal. ¿Por qué? Pues porque este escape nodal conduce retrógradamente por la vía accesoria y luego desciende por el nodo auriculoventricular y ya pues inicia el circuito por reentrada a través de la vía accesoria. Naturalmente, durante el masaje del seno carotidio no vamos a estar sorprendidos de que el PR del primer latido sea muy largo, porque estamos todavía bajo el efecto de la estimulación vagal, como lo muestra la supresión del ritmo sinusal, la bradicardia sinusal que estamos viendo. Y entonces esto ya todo, cuando tenemos todo esto junto y decimos, bueno, tenemos una taquicardia con conducción aberrante, con bloqueo de rama izquierda en el mismo paciente,
que hace una taquicardia más rápida cuando no hay aberrancia. Entonces ya, naturalmente, ya esto ya nos lleva pues a tener pues muchos más argumentos para decir sí, esto podría ser una vía accesoria izquierda donde bloqueamos la onda P con el masaje del seno carotidio, se produce un escape nodal que conduce retrógradamente por la vía accesoria e inicia de nuevo la taquicardia, y por el fenómeno de Ashman, que todos conocemos, por ciclo largo, ciclo corto, se produce aberrancia de la conducción del primer latido de la taquicardia, que luego se mantiene por conducción oculta retrógrada en la rama izquierda de las TGIs. Es decir, fíjense, es un caso complejo, pero es cuando uno mira todo el caso junto, donde llegamos a una posible conclusión siendo vía accesoria izquierda en un niño que además nos muestra la característica iniciación de una taquicardia por vía accesoria a través de un escape juncional y no a través de extrasístoles. Y aquí está explicado todo esto. Tenemos ahora una sola derivación donde mostramos, esto es una taquicardia por vía accesoria, la vía accesoria es izquierda, como se muestra en el esquema aquí, y como ven, se produce un bloqueo anterógrado de la onda P en el nodo auriculoventricular, seguido de una pausa sinusal aquí con un latido sinusal que no conduce ni por la vía accesoria ni por el nodo auriculoventricular, un escape nodal que se bloquea retrógradamente en el nodo, bajo naturalmente también el efecto de la estimulación vagal o quizás simplemente porque ya no tiene conducción retrógrada nunca a través de la vía accesoria del nodo AV, conduce a través de la vía accesoria y inicia la taquicardia, que es, como decíamos, más lenta al tener conducción aberrante al mismo lado donde está el circuito de la taquicardia. ¿Está clarito esto, Luis? Excelente, excelente, Pedro. Fantástico. Y bueno, nos has dicho todo el diferencial en las supraventriculares con el QRS angosto, ¿verdad? Intranodal, auricular y vía accesoria oculta. Aquí se podría decir, ¿verdad?, que siempre que vemos en QRS ancho con taquicardia ortodrómica, si hay un retraso versus sin taquicardia, sin QRS ancho en taquicardia ortodrómica, podemos decir que si es homolateral a donde se produce el enlentecimiento del ciclo, ese es el lugar donde deberemos pensar que está la vía, ¿verdad, Pedro? Exactamente, es decir, en este caso, al ser una vía accesoria izquierda, vemos este fenómeno por la ocurrencia de un bloqueo de rama izquierda. Si hubiera sido un bloqueo de rama derecha que retrasa la taquicardia, sería pues una vía accesoria derecha, y siempre tener en cuenta lo contrario, es decir, que si no se retrasa el ciclo de la taquicardia por un bloqueo de rama derecha, no quiere decir que no sea septal o izquierda, no lo sabemos. Es decir, como siempre, cuando tenemos una observación positiva, como es el retraso por un bloqueo de rama, podemos decir es ipsilateral con el bloqueo de rama. Pero cuando no vemos nada, no lo sabemos. Y no lo sabemos porque a veces lo que ocurre es que cuando incluso está en el mismo lado, ipsilateral, si se acelera la conducción a través del nodo, entonces compensa. Con lo cual, lo que hay que medir, en realidad, si tenemos ya trazados electrofisiológicos, lo que nosotros medimos en el laboratorio no es el ciclo de la taquicardia, sino los distintos componentes del ciclo, y miramos el intervalo VA, la conducción VA, porque es la conducción VA del ventrículo a la aurícula que se retrasa con el bloqueo ipsilateral. Es decir, esta es la parte del circuito que se retrasa. Pero imagínate que al retrasarse por la vía accesoria se acelera el nodo, entonces vamos a tener el mismo ciclo de la taquicardia. No digo que además ten en cuenta que las taquicardias siempre se aceleran al máximo que pueden, ¿eh? Y lo que determina el ciclo de la taquicardia es, como siempre, como en la vida también, en una cadena, el eslabón más débil es el que rompe la cadena, ¿no? Pues bueno, en las taquicardias es exactamente lo mismo.
el eslabón más débil va a ser donde se bloquee, y el eslabón en realidad que permite la conducción, que no permite la conducción más rápida es el que va a determinar el ciclo de la taquicardia. Pero el circuito siempre va a intentar acelerarse a lo máximo, siempre. Perfecto, Pedro. Muchas gracias. Seguimos, Josep. Venga, siguiente. Bueno, aquí tenemos pues nuevamente otra taquicardia ahora con 5 derivaciones, V1, V6, 1, 2 y 3. Tenemos un ritmo sinusal, 3 latidos iniciales con un ritmo sinusal, con un PR normal, una onda P claramente sinusal, positiva, negativa en V1, positiva 1, 2 y 3, y con ese PR, conducción a través del nodo V, absolutamente normal. En este caso tenemos 3 latidos que son sinusales, y después de este tercer latido tenemos un latido con un QRS ancho. Y ese latido con un QRS ancho lo que nos indica es no hay una onda P que preceda este latido, no somos capaces de ver una alteración en la repolarización previa a ese latido con QRS ancho que nos sugiera que pueda haber una onda P escondida dentro de la onda T precedente, ¿vale? Pero en cambio vemos como este complejo QRS, que es positivo en V1, vemos que tiene una Q pequeñita, Q inicial, y una onda R, no la vemos toda porque está escondida en el trazado, pero vemos una onda R, lo que parece una onda R monofásica. Vemos en V6 una relación entre R y S que es negativa, es decir, la S es más profunda que la R. Esto claramente son 2 señales de que estamos ante un latido ventricular y no una aberrancia, ¿vale? Una, la presencia de una onda Q en V1, 2, la presencia de una R monofásica en V1, y 3, la presencia de una relación entre R y S en V6 inferior a 1, ¿vale? Todo eso son criterios clásicos de morfología de origen ventricular de la taquicardia. Por tanto, se trata de una extrasístole ventricular, y esta extrasístole ventricular inicia una taquicardia con regular a unos 170 latidos por minuto, con un QRS estrecho, con un QRS muy similar, si no idéntico, al QRS en ritmo sinusal, ¿vale? Y que, por tanto, nos está diciendo que esto es una taquicardia supraventricular. Si esto es una taquicardia supraventricular, deberíamos ser capaces de identificar a la onda P en esa taquicardia. Y efectivamente volvemos a lo mismo que nos decía Pedro en el trazado anterior. Fíjense ustedes en después de cada complejo QRS estrecho, en la derivación V1 vemos una onda T extraña, sobre todo porque termina en un pico al final de esta onda T, que podríamos imaginar que esto es una onda P positiva que se sitúa en esta zona. Fíjense ustedes además que en la derivación D1, cuando comparamos la repolarización durante la taquicardia con la repolarización de los 3 latidos iniciales en ritmo sinusal, vemos como efectivamente en ese D1 hay una negatividad en ese segmento ST, que se sitúa alrededor de 130-140 milisegundos después del inicio del complejo QRS. Y esa negatividad no existe en la repolarización de los 3 latidos iniciales en ritmo sinusal. Por tanto, eso nos sugiere claramente que hay una onda P negativa en esa derivación de 1 y una derivación y una onda P positiva en la derivación V1. Y esto se sitúa a distancia del complejo QRS, 130, 140, 160 milisegundos, sugiriendo efectivamente que estamos delante de una taquicardia por reentrada utilizando una vía accesoria izquierda. Fíjense en la diferencia con el trazado anterior que nos enseñaba Pedro.
en donde se iniciaba la taquicardia por un latido nodal y decía que era muy frecuente en niños, mientras que aquí se inicia la taquicardia por una extrasístole ventricular que lógicamente conduce, bloqueándose en el nodo, conduce retrógradamente por la vía accesoria, que aquí no vemos esa conducción en el primer latido porque esa onda P se sitúa dentro de ese complejo QRS ancho, pero sí lo vemos en los próximos latidos en donde la taquicardia ya nos permite diferenciar el QRS estrecho entre lo que es el QRS y lo que es la onda P. Si me pasas la siguiente diapositiva, Pedro, ¿vale? Ahí lo vemos que efectivamente tenemos esa conducción por el nodo AV, los 2 o 3 primeros latidos, o ese extrasístole ventricular que se bloquea en el nodo AV forzosamente, ¿vale? Porque si no, no podría empezar la taquicardia ortodrómica, conduce retrógradamente por la vía accesoria. Ahí suponemos que eso que está justo dentro del complejo QRS al final es la onda P retrógrada y a partir de ahí hay una conducción anterógrada enlentecida a través del nodo AV, probablemente porque ha habido una conducción oculta del latido del complejo ventricular y a partir de ahí se inicia este ciclo de taquicardia bajando por el nodo AV, subiendo por la vía accesoria izquierda con esta onda P positiva en V1, por tanto va de detrás a adelante, de izquierda a derecha, porque es negativa en T1. Por tanto, va de izquierda a derecha, de detrás a adelante. Y esto es una vía accesoria lateral izquierda oculta. En este caso, iniciada la taquicardia ortodrómica por un latido ventricular prematuro. ¿Vale? Mecanismo de inicio clásico en adultos, digamos. ¿Vale? El que se inicie por una extrasístole ventricular permite descartar algún tipo de taquicardia y confirmar algún otro tipo. Bueno, uno podría imaginar que es mucho menos habitual que se induzca una taquicardia por reentrada nodal con un latido ventricular, porque requeriría que todos los periodos refractarios de la vía lenta y la vía rápida estuvieran cambiados y podría iniciar una taquicardia intranodal revertida, ¿vale? Relativa o muy rara clínicamente. Es verdad que la vemos después de la ablación de la vía lenta nodal, porque modificamos las características de la vía lenta y eso puede llevar a que haya una nodal revertida, pero muy rara clínicamente de inicio si no ha habido manipulación previa de esta zona. Pero es verdad que el latido ventricular podría inducirla. Estamos hablando de una posibilidad cierta, pero excepcional. Por tanto, el que se inicie una taquicardia paroxística supraventricular con un latido ventricular, en general nos indica exactamente esto que vemos aquí, que es un latido ventricular que se bloquea en el nodo AV, conduce por la vía accesoria. Esto le permite a ese nodo auriculoventricular retrasar su conducción porque ha habido una penetración oculta retrógrada del nodo AV sin llegar al ventrículo, pero cuando llega al próximo latido que ha ido por la vía accesoria, llega al nodo AV, se encuentra el nodo AV en periodo relativo, en periodo refractario relativo, conduce más lentamente y esto da el margen de maniobra suficiente para que todo el circuito, todo el engranaje encuentre las velocidades de conducción en los periodos refractarios necesarios para que se empiece a perpetuar la taquicardia. Como decía Pedro, lo de que la electricidad circula lo más rápidamente que pueda, yo siempre lo comparo con el agua. Digo, si usted suelta agua, el agua va a ir por el camino más rápido siempre, el que pueda. Pues eso es lo mismo, la electricidad va a ir activando la primera célula disponible enfrente y va a ir activando células que estén disponibles a ser activadas hasta o bien que no encuentra ninguna y se para, o bien las que encuentra están en periodo refractario y no puede sortearlas y por tanto tiene que bloquearse. Pero si no, va a intentar encontrar el mecanismo para que todo funcione, para que la velocidad de conducción se acople con el periodo refractario y eso permita que la electricidad circule de forma permanente. Excelente, me gusta lo del agua, me gusta. Lo del agua me gusta. Tú sueltas agua y el agua siempre encuentra el camino más rápido.
Esta mañana no estoy en Bruselas, estoy precisamente también en España, pero en el sur. Y esta mañana he estado haciendo trekking en las montañas y con el agua, cuando ves cómo realmente el agua va bajando por todos los lugares, es lo que Claro. dices tú. Además que cuando se seca allí, pues es donde podemos caminar nosotros, ¿no? Ha sido una maravilla. Muy bien, muy bien. Mira, me parece que a mí, no sé por qué, pero José se lo ha preparado todo para que a mí me toquen los niños, que normalmente son su especialidad, y hoy me los está metiendo todos a mí. En fin, aquí tenemos también un niño, y un niño además con un problema muy serio, porque se nos presenta no solamente con el trazado en B, que es un estado normal, por decirlo de alguna manera, sino que se presenta además con insuficiencia cardíaca, ¿eh? Y además en un mal estado, es decir, un niño en una situación muy grave, el típico niño pues que en Sant Joan de Déu, José y Georgina pues tratan y que donde se han especializado enormemente en estos casos, donde yo os digo la verdad, realmente yo casi ni me atrevo a tocarlos porque son realmente muy, muy, muy complejos. Ya veremos cuál es el diagnóstico y luego comprenderemos por qué o lo que es. Solo nos dan 3 derivaciones, y ya van a ver que es más que suficiente, porque realmente se necesita tener un poco un ojo de detective para ello, pero esto se entrena, todo se entrena en cardiología y en medicina, es ver trazados, esto es lo que estamos a hacer para entrenar nuestros ojos, para reconocer patrones, cosas que en primera vista no parecen evidentes, pero siempre tened en cuenta de que incluso cuando solo tenemos 3 derivaciones, lo más importante es mirárselas todas, absolutamente todas. ¿Por qué digo esto? Vamos a empezar por el trazado A. Esto es el ritmo sinusal de este niño, un latido sinusal completamente normal, un complejo QRS un poco curioso. ¿Por qué? Y corrígeme, José, si no estás de acuerdo, una onda Q, una onda Q en 2 y 3, con un eje tan a la derecha en un niño no es una cosa tan normal. Es decir, que aquí nos podría ya llevar un poco a lo que estaba diciendo. Este niño se está presentando además con un problema hemodinámico, es decir, que hay un problema probablemente también a nivel de, digamos, el espesor, vamos a decirlo así, o el grosor o la dilatación pues, de los ventrículos. No es normal tener estas ondas Q en 2 y 3 en un niño completamente normal. Si miramos a la derivación 1, pues bueno, si pasamos rápido la revista aquí, diríamos, bueno, muy bien, sí, bueno, una taquicardia y ya está, ¿no? Y no nos parece, pues, ver muchas cosas, a no ser que miremos ya con una lupa, pero que en realidad no es necesario. Si nos vamos a mirar los otros trazados, vemos que esto es un poco raro. En primer lugar, vemos una taquicardia rápida con el mismo complejo QRS que durante el ritmo sinusal, con lo cual ya nos vamos a las taquicardias pues, supraventriculares, pero fíjense cómo esta línea de base no es limpia. Esta línea de base en las derivaciones 2 y 3 sí que vemos clarísimamente que va cambiando. Vamos a ver aquí hay una depresión del ST que no está tan presente allá, aquí vemos una onda T muy negativa que ni la vemos aquí ni la vemos allá, aquí parece que esto sube para arriba cuando allí bajaba para abajo, aquí nos aparece una muesca que no la vemos ni aquí, ni aquí quizás un poquito, y aquí pues fíjense, parece como si la onda T de golpe y porrazo, la onda T se nos hiciera muy tardía, como si la repolarización se alargara o que hay probablemente alguna otra cosa metida por acá. Y esto no lo vemos acá. Es decir, ya ven probablemente por dónde voy. Cuando tenemos una taquicardia regular, porque esta taquicardia, a pesar de las variaciones a la altura del complejo QRS, si la midieran verán que es bastante regular. Cuando tenemos una taquicardia regular y vemos una línea de base tan cambiante, la primera cosa que tenemos que sospechar es que no hay una relación entre el complejo QRS y la actividad probablemente auricular, que estaría representada por esta variación constante acá, como ven, de la repolarización. Va a ser muy difícil, con solo esta pieza, con este trazado, de realmente mostrarles que esto es una onda P. Entonces, José, Georgina y otros, naturalmente, tienen algunos trucos para estas situaciones y es algo muy sencillo, inocuo. Además, estamos hablando de niños que pueden ser pues, muy pequeñitos, que como este a veces pues, ocurren estas taquicardias después de que necesita algún tipo de cirugía
mayor o menor cardíaca, donde pueden desarrollar estas taquicardias, y una manera muy elegante de ver exactamente lo que está ocurriendo a nivel auricular, y no se olviden que no es solo para los niños, se puede hacer también en adultos, es simplemente registrar una derivación esofágica. Y esto se hace de una manera muy sencilla. Necesitan simplemente un electrodo, un catéter, de los que utilizamos en electrofisiología. Se pone simplemente dentro del esófago, como hacemos para hacer un eco transtorácico detrás del corazón, y simplemente se conecta a una derivación unipolar y ya está. Y no hace falta nada más. Y el otro polo se conecta a otra derivación o a un cero, a una terminal cero. Y entonces nos da este tipo de, no es realmente una unipolar, esto es una derivación unipolar filtrada, que no es la clásica unipolar de la electrofisiología básica, de lo que estamos hablando para hacer potenciales de acción monofásico, pero nos da una maravillosa onda P y un complejo QRS, y además podemos incluso aumentar esta onda P, variar la dimensión de las dos, pues poniendo este catéter esofágico un poco más arriba o un poco más abajo. En este caso nos lo dejaron acá porque la onda P se ve de una manera perfecta, y fíjense que aquí la estamos indicando como A, aquí está A, hasta aquí dentro. Esta espiga pues es la actividad auricular, la ven acá. Muy bien. Entonces esto es la onda P completamente disociada, o la actividad auricular, de la taquicardia. Y fíjense que ni esta modifica la taquicardia, ni la taquicardia modifica el ciclo de la A. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y si volvemos ahora arriba, veremos efectivamente que esta actividad auricular en la derivación esofágica nos da esta pseudo onda T, lo que parecía una onda T tardía. No es que la repolarización se nos ha alargado, es simplemente que tenemos una onda P sinusal metida acá. Y fíjense que ahora la tenemos metida acá. Y esto es la onda P que no está aquí. Aquí no hay. Y cuando volvemos acá, fíjense, ahora está esta muesca antes del complejo QRS. Y cuando venimos aquí, ahora la tenemos en medio. Y esto, pues, como ven, nos ayuda muchísimo. Una cosa muy sencilla, se hace con el aparato de electrocardiografía, no de electrofisiología, y nos permite de una manera muy poco invasiva, yo diría no invasiva, tener casi un registro electrofisiológico o pseudoelectrofisiológico que nos permite ver la disociación auricular. Muy bien, y ahora ya sabemos que tenemos una taquicardia supraventricular, complejo QRS similar, sino idéntico al complejo QRS durante el ritmo sinusal, y que está disociado a nivel auricular. Hay un bloqueo retrógrado de esta taquicardia hacia la aurícula. Y entonces, ya hablando de un niño postoperatorio, y quizás José quiere tomar la palabra ahora para todo esto, que tiene mucho más experiencia que yo. Entonces estamos hablando de lo que llamamos la taquicardia juncional ectópica, localizada, por desgracia, en el haz de His, muy cerca de donde todo tenemos lo que significa el sistema de conducción que estos niños necesitan para el resto de su vida. Y naturalmente tratar esta arritmia representa un riesgo muy alto, primero porque la arritmia se acompaña de, como decía yo, de efectos hemodinámicos y de una situación hemodinámica en general muy mala, y segundo, que cuando damos drogas antiarrítmicas, corrígeme José si me equivoco, en general no tiene ningún efecto, y cuando ya estamos en esta situación tan dramática para estos niños, lo que tenemos que envisionar es una ablación de esta zona, y quizás José quiera comentar alguna cosa acerca de ello. Sí, esta es una de las situaciones más duras que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Pues son niños en general, como ha dicho Pedro, postoperatorios. Probablemente esta es una reacción al postoperatorio, a la agresión que han sufrido estos niños en su corazón, y responden con estas formas de taquicardias funcionales ectópicas no reentrantes, son focos de automatismo en el GIS, y que implican o indican en general
esa mala adaptación a la cirugía que han tenido y en general indican un pobre pronóstico en muchos casos. La verdad es que hay una serie que indica que probablemente el tratamiento, digamos, no invasivo más efectivo que podríamos hacer es enfriar al niño y utilizar una perfusión de amiodarona. Sería la combinación, digamos, más utilizada en estos momentos. Sí, porque a veces se trata de poder pasar esas primeras 48 o 72 horas después de la cirugía y si se estabiliza la situación nuevamente va bien. Si no, y sobre todo si son casos no postquirúrgicos y que nos aparecen con esta arritmia, ahí ya no hay un concepto de agresión quirúrgica que va a ser aguda y va a desaparecer, sino que hay una enfermedad eléctrica que nos está dando este tipo de taquicardia. Y ahí, claro, no podemos tener al niño permanentemente enfriado y con perfusión de amiodarona, y es donde tomamos la iniciativa general de hacer una ablación que tiene que ser extremadamente cuidadosa. Primero, porque son niños, por tanto todo es muy pequeño. Segundo, porque es del GIS y por tanto el riesgo de bloqueo AV existe. En general, tengo que decir que cuando se hacen centros adecuados, con gente formada, el resultado puede ser extraordinariamente bueno, el de la ablación, a pesar de todo el impacto que tiene para todo el equipo tener que hacer este tipo de intervención, haber hablado previamente con la familia, advertirles el tema del bloqueo AV completo con necesidad de marcapasos, etcétera, etcétera. Pero en general, debo decir que los casos en que uno tiene que llegar a ese procedimiento de ablación, en general, el resultado ha sido satisfactorio, sufriendo mucho, pero satisfactorio el resultado. Excelente, fantástico, muy educativo. Continuamos, creo que ya estamos casi en hora. Si quieren presentar el último, Josep. Venga, presentamos el último. Pedro. Bueno, este es un electrocardiograma muy especial. Este es un electrocardiograma que se escucha. Y me explico. Este es un electrocardiograma muy antiguo, cuando el tipo de electrocardiógrafos que utilizaban una plumilla con tinta, y esa plumilla con tinta, cuando escribía el electrocardiograma, hacía un ruido. Cada vez que la plumilla se movía, hacía un ruido, y por tanto uno podía escuchar cada latido del electrocardiograma. Y este es un electrocardiograma que estaban tomando a una señora en el servicio de urgencias, y mientras le estaban tomando el electrocardiograma, yo pasé por delante de la puerta y escuché al electrocardiograma y me llamó la atención el electrocardiograma. Y el residente me vio, me dijo: doctor Lugana, tengo aquí una señora con una fibrilación auricular. Y yo le dije: míratelo bien, no tiene una fibrilación auricular. Y me dice: pero ¿cómo me puede decir que no tiene una fibrilación auricular si no ha visto el electrocardiograma? Yo no lo he visto, pero lo he escuchado. Y ese electrocardiograma no era el electrocardiograma, esa música no era la música de una fibrilación auricular. Voy rápido porque estamos acabando y no tengo tiempo de explicar mucho, pero es un caso muy bonito. Fíjense ustedes en el electrocardiograma. Es un electrocardiograma con una taquicardia irregular con QRS estrecho. Pero si uno coge el compás y mide, se va a dar cuenta de que tiene un ciclo largo, un ciclo medio y un ciclo corto. Un ciclo largo, un ciclo medio y un ciclo corto. Un ciclo largo, un ciclo medio y un ciclo corto. Y eso se va repitiendo. Y eso en una plumilla da música, porque tiene un ritmo. Esta es una taquicardia regularmente irregular. Tiene una irregularidad que tiene una cadencia regular, ¿vale? Fijaos en lo que os he dicho: largo, medio, corto, y se va repitiendo. Si me pasas al siguiente, fijaos arriba, en otro momento de la taquicardia, cuando montamos el electrocardiograma, lo montamos, medimos, y fijaos en la cadencia: corto, medio, largo. Antes era largo, medio, corto. La cadencia cambió completamente y se giró sin que nosotros lo hubiéramos percibido previamente.
Cuando lo montamos nos dimos cuenta que había habido un cambio de cadencia y que ahora era efectivamente lo que veis aquí, 360, 410, 590. Cuanto antes era 590, 410, 360. A esta mujer le dimos adenosina y con la adenosina terminó la taquicardia. ¿Por qué? Porque la sospecha obviamente era que se trataba de una taquicardia supraventricular, no de una fibrilación auricular, de una taquicardia supraventricular por reentrada nodal, y que lo que estaba ocurriendo es que este individuo, esta señora, tenía múltiples vías lentas nodales, lo cual nos daban esa cadencia regularmente irregular y que nos permitió confirmar el hecho de que la taquicardia terminó al darle adenosina. Por lo tanto, la importancia no de escuchar los electros, que desafortunadamente ya no podemos escucharlos con toda la era digital, pero sí de medir muy bien los intervalos y de no fiarse simplemente de un aspecto irregular, sino de intentar buscar, en algunos casos, esa cierta regularidad en la irregularidad, que en este caso claramente nos encaminó hacia el resultado. El seguimiento de este caso es que yo estaba esperando la posibilidad de hacer la ablación primero de una de las vías, luego de la segunda y luego de la tercera. Intentar ir eliminando progresivamente estas vías lentas y tener una magnífica publicación para nuestro currículum. La realidad es que cuando hicimos el estudio electrofisiológico se indujo la taquicardia nodal, lógicamente, hicimos una ablación en la vía lenta y se acabaron todas las vías. Con lo cual, probablemente eso es más funcional que anatómico, ¿vale? Y eso era, digamos, distintos componentes de esta vía lenta con distintos periodos refractarios que se adaptaban o no a cada una de las cadencias y que o bien iban en un sentido de corto, largo, corto, medio, largo, o en el otro de largo, medio, corto, que es lo que había pasado en este caso. Fue al final una ablación de una nodal convencional, a pesar de que el electrocardiograma fue un electrocardiograma magnífico que nos llevó muchas horas de discusión y de satisfacción de poder montar el electrocardiograma. Es fantástica descripción, Josep, y todavía nos ocurre cuando escuchamos los monitores, ¿verdad? En las terapias. Exactamente. Y más si uno está internado y empieza a monitorizar a los vecinos, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Le he pedido a Pedro, que bien estamos terminando, pero no hemos visto ninguna taquicardia con QRS ancho, si bien se ha tratado y demás, pero nos gustaría preguntarle de los criterios. No sé si tienen algún registro o Pedro lo va a comentar. Pedro está de acuerdo en comentar sobre esto. No sé si con un electrocardiograma o directamente nos cuentas un poco. La pregunta clásica, Pedro, ustedes describieron los famosos criterios de taquicardia ventricular hace muchos años, el paper famoso. Ese, perfecto. Y luego hicieron un resumen de tanta literatura que había escrito sobre mucha gente, sobre nuevos criterios, mezcla de criterios clínicos, criterio electrocardiográfico, que si la morfología, que si la disociación, que si la R y demás. Y ustedes genialmente resumieron eso en los 4 últimos grandes criterios. Las preguntas son 2. Primero, ¿cómo analizamos la taquicardia con QRS ancho, Pedro? Y segundo, si agregarías algún criterio más de taquicardia ventricular de lo que se ha descrito después, tuyo o de la literatura o de ustedes, etcétera, etcétera. Así que con esto vamos a finalizar esta magnífica presentación. Gracias, Pedro. Muy bien, gracias, Luis. Mira, es curioso porque precisamente, no sé si ha sido publicado ya, pero tuve la oportunidad de escribir una editorial para el JACC Electrophysiology por un artículo donde se han analizado los criterios de diagnóstico diferencial
Y entonces incluyeron simplemente una cosa muy curiosa. Estos autores, tomaron nuestros criterios e incluyeron simplemente el diagnóstico clínico, es decir, tiene el paciente un infarto, etcétera, 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 sí o no. Y claro, naturalmente, cuando hay una enfermedad estructural del corazón, hay que ser también pues, muy claro. Cuando un paciente tiene una historia previa de infarto de miocardio y presenta una taquicardia con un complejo QRS ancho, alargado, pues ensanchado, pues bueno, naturalmente en 90-95% de los casos va a ser una taquicardia ventricular, sin ninguna duda. Y al contrario, si tenemos una persona joven con pues un corazón normal, que no tiene historia de patología de ningún tipo cardíaca y presenta una taquicardia con un bloqueo de rama izquierda, pues lo más probable va a ser que sea una vía accesoria, un Wolff-Parkinson-White con una taquicardia por vía accesoria. Pero claro, esto ya nos saca todo el placer de la electrocardiografía y es una cosa, pues bueno, realmente pues una cosa simplemente clínica, y nosotros lo que sí que queremos todavía es seguir teniendo pues una buena base electrocardiográfica para hacer un diagnóstico, ya que tiene una importancia pronóstica muy importante y el diagnóstico se tiene siempre que corroborar con un diagnóstico electrocardiográfico e incluso en unos casos, como sabemos, electrofisiológico. Es decir, porque por lo mismo podría decir, si se me presenta a urgencias un paciente con un ritmo de 200 por minuto y ha tenido un infarto, esto es taquicardia ventricular, no le voy a hacer un electro. Hombre, no podemos hacer esto, ¿comprendes? Pero bueno, entonces la editorial que yo escribí era simplemente de recordar en primer lugar, y esto José quizás no se haya dado cuenta, de que nuestros criterios llevan 31 años siendo todavía válidos. Increíble. Y en la editorial pues decía, bueno, lo orgullosos que estamos de que realmente estos criterios después de tantos años siguen siendo válidos y de que realmente, bueno, de que se ha añadido muy poco en estos tiempos, pues simplemente porque los criterios están basados en unos fenómenos electrofisiológicos muy sencillos. Vamos a ver. Para empezar, aquí tenemos una taquicardia, 12 derivaciones con un complejo QRS ancho. Entonces, si nosotros miramos a las precordiales, y así hacemos con nuestros criterios, buscamos si tenemos un complejo RS. Y puedes decir, ¿por qué un complejo RS? Porque un complejo RS es un complejo RS normal. Es decir, un complejo normal en las precordiales tiene que haber, en B1, B2 o B3, tiene que haber un complejo RS, normalmente. Si no lo hay, en ninguna derivación hay que ir a la activación del corazón, se está haciendo de una manera tan rara que solo hay una probabilidad, una posibilidad, y es o que esto es una taquicardia ventricular, que en este caso se originaría en la parte, como vemos, muy basal del ventrículo izquierdo, porque tiene una morfología de bloqueo de rama derecha, que ni hemos hablado de morfología en este momento, o en caso de que tengamos esta morfología, naturalmente tendremos que también pensar en la posibilidad de una taquicardia antidrómica a través de una vía accesoria auriculoventricular izquierda. Muy bien, de todas maneras, el primer diagnóstico que hacemos aquí, mirando las precordiales, es no hay un complejo RS. Bueno, sí que lo hay, vamos a ver, lo tenemos en V6. En V6 tenemos un complejo RS, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos este complejo RS, lo que vamos a medir es desde el inicio de la R hasta la parte final de la S, que no es nada más que lo que se llama la diflexión intrinsecoide. Esto es la diflexión intrinsecoide, una variante de la diflexión intrinsecoide, es decir, la duración de la activación ventricular, que empieza muy lentamente y luego va rápida y baja. Entonces, este intervalo, cuando mide más de 100 milisegundos, como lo vemos aquí también, hay una onda S y este intervalo mide más de 100 milisegundos, simplemente esto se debe al hecho de que la activación inicial durante esta taquicardia ocurre lentamente a través del músculo cardíaco y que el sistema de conducción se engancha aquí, en la parte esta, la parte rápida, se engancha tardíamente. Se engancha también acá, pero la parte mayor se engancha lentamente. Con lo cual nos da este complejo RS largo.
Y esto es un criterio, es decir, si no vemos RS, ya tenemos el diagnóstico. Si lo vemos como acá y es más de 100 milisegundos, también es una taquicardia ventricular. ¿Que no estamos convencidos? Bueno, no hay ningún problema. Aquí podríamos decir, de acuerdo, podría ser una taquicardia antidrómica. Muy bien, vamos a mirar otro criterio y ahora ya nos ponemos en esta derivación un poco raro. Aquí es a veces un poco difícil de saber lo que es el complejo QRS y lo que es otra señal, como lo ven acá, que no es nada más ni nada menos que la onda P. Esto es la onda, esto aquí, la onda P, perdón, que se me está moviendo esto mal. Y entonces lo que vemos acá es, vemos una taquicardia completamente regular y fíjense que de golpe y porrazo, acá, después de este complejo QRS, esta señal no la tenemos. Aquí no hay esta P retrógrada, con lo cual tenemos disociación auriculo-ventricular, o ventrículo auricular tendría que decir, con lo cual esto nunca puede ser una taquicardia antidrómica. Es decir, y aquí tenemos el tercer criterio. Si hay una taquicardia a nivel ventricular más rápida que la activación auricular, esto solo puede ser una taquicardia ventricular. Y luego ya a veces se nos queda todo colgado. Imagínense que aquí tuviéramos una relación 1 a 1, que no podamos decir que hay disociación, entonces vamos a los criterios de morfología. Es decir, en este caso, miraríamos a la derivación V1 y vemos que hay una onda R monofásica, lo cual es típico de taquicardia ventricular, y aquí tenemos una morfología, como hemos dicho, RS, que también pues, facilita el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y si no hubiéramos hecho el diagnóstico con el primer criterio, la falta de un RS, el segundo, un RS de más de 100 milisegundos en una derivación precordial, el tercero, la disociación auriculoventricular, en este caso también habríamos hecho el diagnóstico con el cuarto criterio, que es la morfología. Es decir, aquí os muestro yo un solo caso porque no tenemos tiempo, pero así podemos ver todos los criterios, es decir, el RS ausente, que en este caso no lo es, el RS de más de 100 milisegundos, que sí que está presente, la disociación, que también está presente, y la morfología típica de taquicardia ventricular, que también está presente. Y esto sigue siendo, pues, después de 31 años, muy sencillo, muy válido. La única diferencia que hubo entre los nuevos criterios y aplicar estos criterios nuestros, pues fue la duración del tiempo en que una serie de asistentes de medicina necesitaron para hacer el diagnóstico. Y con los criterios que ellos han propuesto, donde se incluyen los criterios clínicos, rebajaron 0,2 o 0,3 segundos. Esto es la única cosa que cambió. Mírense esta editorial porque estoy muy orgulloso de ella, porque hablo allá del teorema de Bayes y hablo también pues, de Razor, of Ockman-Razor, que es el reducir las cosas a lo más simple. Y lo que intentamos con nuestros criterios en aquel momento fue efectivamente tener, primero, una manera estructurada de analizar un electrocardiograma, segundo, de la manera más sencilla, y tercero, con una sensibilidad y especificidad que realmente se pueden utilizar en la clínica. Y Luis, yo te aseguro que sigo tan orgulloso como hace 30 años 31 años de... Lo único que indica todo esto es que somos 31 años más viejos, ¿eh? Es fantástico y todos seguimos estos criterios y lo hemos aprendido en la Facultad de Medicina o luego en el Fellow y demás. Realmente fantástico, y hoy lo que hemos vivido es una cosa extraordinaria. Yo, antes de dar algunos avisos, después de despedirlos a ustedes y liberarlos que vuelvan a su actividad, rescatar y resaltar sobre todo que, bueno, el alto compromiso de ustedes con nosotros y de ayuda, ¿verdad? Una situación especial, Pedro con una ambulancia en la puerta de la casa, Giuseppe en el medio de procedimientos, de intervencionismo, y sin embargo están acá ayudándonos, enseñándonos. Siempre que los escuchamos aprendemos cosas nuevas, realmente un espíritu docente y de ayuda impecable. Muchísimas gracias, Pedro, Giuseppe y Pedro. Los liberamos. Yo en Gracias, Luis. Un placer par de avisos. Cooperar.
y realmente fantástico. ¿Ah? Muchísimas gracias, Pedro, sinceramente. feliz santo, Pedro. Feliz San Pedro. Simplemente anunciar que el 28 de octubre de este año en Tucumán haremos el Summit de Muerte Súbita. Ustedes saben, el año pasado hicimos el Summit de Fibrilación Auricular, que fue online. Este año vamos a tener una actividad 90% presencial. Habrán todos los que figuran acá, estarán presencialmente aquí en Tucumán para el 28 de octubre. Y para el grupo FAC, al día siguiente se hará la jornada de líderes, donde tendremos a todos estos líderes, que el tema va a ser investigación clínica y bueno, discutiremos el tema de cómo publicar de la mejor manera, cómo investigar de la mejor manera, todo en el ámbito de la actividad de la Federación Argentina de Cardiología. También recordarles y invitarlos nuevamente a que visiten la página del gran protocolo o proyecto que se llama Argentina sin fibrilación auricular. Están todos ustedes invitados. Hay, bueno, en la página sectores donde puede recomendar a sus pacientes que visiten. Hay mucha información útil aquí en la sección comunidad, información para el público en general y luego para médicos. Y todos los que quieran participar en este protocolo están invitados. Así que, bueno, ya llevamos un número interesante de pacientes incluidos y esto nos permitirá llegar a la cifra en los próximos meses de 5.000 que intentamos incluir con fibrilación auricular no diagnosticada o subtratada. Con esto damos por finalizada esta sesión e invitarlos a fines de julio. Ya le va a llegar la información en estos ciclos de conferencias que se llama de FAC para el mundo. Estaremos con el grupo de Mayo Clinic, que nos va a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial en la cardiología del día a día, en la electrocardiografía, en la evaluación de función ventricular, etcétera, etcétera. Así que eso es todo y muchas gracias por haberse conectado a esta sesión de la Federación Argentina de Cardiología. Muchas gracias.